Noticias, continuamos ahora con lo que corresponde a mujeres, no solo de Honduras, sino que del mundo, desde diferentes partes del mundo. Tenemos la oportunidad de poder dialogar con personas que nos puedan ayudar día con día a tener una visión más clara y más amplia del mundo. Esta mañana he invitado desde Argentina a don Sergio Abregu, es conferencista internacional, ha estado en más de 20 países, incluido Honduras, es licenciado en Teología de Humanidades del Seminario Río de la Plata de Buenos Aires, de nacionalidad argentina, con sólidos valores familiares, con una amplia trayectoria profesional, con más de 20 años de experiencia en formación de liderazgo emergente en la familia, impartido a jóvenes y adolescentes en diferentes organizaciones. Ha trabajado con equipos de fútbol, ha estado en la radio, en la televisión, tiene una responsabilidad social a través de una fundación de las Escuelas para la Vida. También ha sido coach deportivo, ha trabajado en Chile, en Bolivia, y también hemos tenido el privilegio de que esté en Honduras, en clubes como el Curicó de Chile, el Real Santa Cruz, el Royal Party y el Real Potosí, integrando el cuerpo técnico con el profesor David de la Torre en Bolivia, y en el club de ciclismo Los Vikingos aquí en nuestro país. Es parte de la trayectoria de don Sergio Abregu, y para nosotros es un gusto tenerlo esta mañana. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Dónde se encuentra esta mañana? Buenos días, Javier. Aquí, no sé si ya estará ya por el mediodía. No sé si estará aquí por el mediodía. Tenemos 2 horas más que Honduras. Estamos en un día lluvioso, un día de clima agradable, pero con toda la actitud y el optimismo de tener un gran día acompañándoles a ustedes. Es un hombre de una amplia trayectoria profesional. ¿Usted es de Buenos Aires? Sí, correcto, de Buenos Aires, nacido y criado en Buenos Aires, y estuve allí hasta los 22 años. Tuve la dicha de pasar por Honduras y poder hacer una tarea magnífica con un equipo de jóvenes maravillosos trabajando durante 7 años, y de ahí tuve la bendición de llegar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, conocer a mi esposa y acá formar mi familia con quien tenemos nuestros 3 hijos, Caleb, Zoe y Noah, que son un regalo maravilloso de la vida. Como toda la vida, me imagino que es un poco complicado. Aquí en Centroamérica, usted ya conoce Honduras, la situación es difícil, y a Argentina le ha tocado vivir también momentos de dificultad en todos los órdenes, en el campo político, en el campo económico. ¿Cómo fue la infancia de Sergio Abreu y por qué tomó este camino de tener que convertirse en conferencista, y precisamente en temas tan importantes como es la formación y orientación de jóvenes? Sí, puedo decir que fui un hijo de una familia tipo normal, clase media, un padre trabajador, una madre abocada a las tareas de la casa, con situaciones adversas como cualquier hogar, enfrentando los desafíos económicos, a veces las necesidades que se dan a diario en cualquier tipo de familia, pero algo que aprendí de parte de mis papás fue tener una vocación de servicio. Esa vocación de servicio, de poder ayudar al prójimo, de poder hacer algo por el que está más cerca, fue una experiencia de vida que me marcó mucho, y toda mi familia está trabajando, ha dado su vida al ámbito social, al desarrollo humano, y tuve la oportunidad de visitar Honduras por primera vez después del huracán Mitch, y ya con una visión clara de servicio, tal vez enfocada solo en una parte, pero llegar a Honduras amplió el prospecto de poder servir al prójimo, y eso me llevó a ir involucrándome en diferentes áreas del ser.
Creo que una de las cosas más importantes que pude enfrentar fue el saber decir que sí y el saber decir que no en el tiempo oportuno. Y esto me abrió puertas y esto también me guardó en el camino de decisiones donde podría de repente despilfarrar la vocación con la cual yo llevo adentro de mi corazón, que creo que no es única, es algo que cada uno de nosotros llevamos dentro de nosotros y necesitamos descubrirlo porque ahí está la llave para poder ser una persona que trasciende en el tiempo y deja un camino abierto para otra persona u otra generación. Esto de la teología de las humanidades, que fue lo que usted estudió y se formó como licenciado, ¿qué debemos de entender cuando escuchamos de la teología de humanidades? Uh-huh. Bueno, uno puede estudiar la carrera de teología desde diferentes plataformas, ¿no? Uno puede estudiarlo desde una fe proselitista o puede estudiarlo desde el ámbito de la persona que quiere tener herramientas para poder conocer el origen, el fundamento de la fe y de la vida y poder aplicarlo a nuestro contexto del día de hoy. Obviamente que según la fe de cada persona va a parcializarse seguramente por alguna creencia, pero la carrera teológica que yo escogí fue aquella que brinda herramientas para que podamos descubrir por experiencia propia valores y principios como la fe, la vida, la relación con un creador, ¿no? Y no generarnos un dogma que nos dice, bueno, es solo por aquí, sino de poder descubrir de manera experimental todos los secretos que nos puedan ser manifestados en la vida, que nos lleven a tener una vivencia real de reflejar a un creador aquí en la vida. Y bueno, en base a eso me especialicé en lo que es el área de la consejería personal, ¿no? Entonces va relacionado con la vocación del servicio, pero dentro de mi asignación profesional no le doy énfasis a lo que tiene que ver con un proselitismo de fe, sino que la persona pueda descubrir por su propia experiencia, ¿no? En esa comunicación que podemos tener interior, los fundamentos principales de fe, partiendo del ser de un creador, los preceptos, mandamientos que pueda haber y que puedan producir un cambio fundamental en la conducta y en el desarrollo del ser en la sociedad que vivimos. Hemos tenido el privilegio de tenerlo en Honduras. Usted hizo algún trabajo para el Ministerio de Educación. ¿Qué logró encontrar en ese recorrido en el país y en las conferencias que brindó a jóvenes? ¿Cuáles podríamos decir son las debilidades para iniciar esta parte de lo que encontró en el joven hondureño, en el profesional o en el estudiante de nuestro país? Bien, ha sido una experiencia fantástica y es desafiante cada vez que me toca hacerlo. El joven hondureño es un joven pasional, es un joven que cuando se identifica da todo por el todo. Y quisiera tocar un punto neurálgico. El mayor problema que tiene el joven hondureño es que las diferentes crisis económicas que el país ha vivido ha llevado en los últimos 30 años a tener que ver disgregada a su familia por un factor fundamental, que es la migración de los padres al extranjero. Esto generó varios conflictos, la disgregación familiar, que el joven sea acompañado en su proceso de crecimiento por la abuela, por el tío, por el propio hermano y en los peores de los casos solos. Generó consecuencias como la formación de pandillas, chicos sin destino, sin una visión y sin un propósito. Lo hemos visto reflejado en los últimos 30 años en los diferentes sucesos que proporcionaron las maras, narcotráfico, delincuencia, etcétera, etcétera. Pero pasando al lado positivo, el joven hondureño es pasional, el joven hondureño tiene un entusiasmo especial cuando encuentra un motivo, el joven hondureño es talentoso, pero que necesita algo fundamental, y creo que esta es la solución. Honduras necesita padres, y ese es el punto de partida para poder transformar una generación. Y uno me podrá decir en este momento, bueno, los papás emigraron, los papás no están, envían un dinero, una remesa mensual,
donde de repente el joven tiene el último celular o la última tablet o la última computadora o los tenis de moda, pero carece de un modelo. El desafío del día de hoy es que personas como usted, como el señor, la señora que nos está mirando en este momento y dice, puchica, ¿por qué el gobierno no hace algo por esta generación? El desafío es hacernos cargo nosotros de la juventud que hoy tenemos alrededor de nosotros y poder sembrarles un principio y convertirnos para ellos en padres. Un minuto de una intervención de un hombre o una mujer con principios y valores sólidos puede cambiar el destino y el propósito de un joven en el día de hoy. Y si hay algo que admiro de la juventud hondureña, es que cuando encuentran un modelo o un buen consejo, sabe escuchar. Tal vez no da fruto en el momento, pero es como poner un pan en las aguas y que pasen los días y encontrar el fruto después. Sergio Abregu, en todo el mundo esto del tema de la migración no deja de ser un impacto para la sociedad en general, pero particularmente a las familias. En el tema particular que nos ocupa, que es Honduras, donde en los últimos años la migración ha sido extraordinaria, la gente se va por diferentes motivos, algunos pensando en el sueño americano y otros también en el europeo y otros porque tienen que irse por alguna razón y no les importa ir a cualquiera de los países vecinos, no pensando en el tema de la seguridad económica, sino que tienen que huir por temas de seguridad. El impacto de la migración en la vida del ser humano, en el joven, en la madre, en las mujeres, en los hombres, en los adolescentes. ¿Qué impacto ha logrado usted visualizar? Porque es un hombre que ha estado en más de 20 países, especialmente aquí, muchos de ellos en Latinoamérica, que la experiencia casi es similar de mucha gente que tiene que emigrar. Mire, cuando llegué aquí a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, allí por el 2006, mi primera experiencia fue encontrarme con un aeropuerto lleno de personas despidiéndose. Había unos 4 o 5 vuelos diarios que salían con destino directo a la ciudad de Madrid, España. Era increíble ver la cantidad de personas llorando de uno y del otro lado. En ese momento, cuando me tocó trabajar con el municipio de Santa Cruz, gracias a la gestión de personas que tienen una tarea maravillosa aquí en el país, decía, si se lograse parar la migración estaríamos evitando un gran problema. En ese momento, Santa Cruz de la Sierra estaba empezando a tener los problemas de formación de pandillas juveniles. Y yo por dentro mío dije, Dios, si le pidieran visa a los ciudadanos bolivianos sería una gran solución. Y vaya que al poco tiempo, por la gran cantidad masiva de migración que había en España, comienzan a solicitarle a los ciudadanos bolivianos visa de ingreso. Eso fue como un stop, así, y no quedaron esos grupitos nada más como pelea de niños, ¿no? La gente aquí en Santa Cruz se alarma porque dice, uy, cuidado, peligro. Por eso detuvo la migración de padres. La disgregación de la familia es el mayor impacto que el chico puede tener, porque el colegio tiene a los jóvenes, en este momento, en una situación difícil, pero en el modelo que nosotros teníamos hasta hace un año y medio atrás, asistiendo al colegio, el profesor, el director, tiene la oportunidad de tener al niño 20 horas semanales, 25 horas semanales, pero no le podemos delegar a una institución educativa la labor formativa de principios y valores y la vivencia diaria. Y bien o mal, ninguna familia es perfecta, pero la labor de un papá y de una mamá dentro de la casa son tutores fundamentales. Y cuando esto está, la vida del hijo queda sin estructura. Ese ha sido el factor más importante y la consecuencia más importante que ha producido la migración, que de ahí desencadenan todas las otras cosas, ¿no? Drogas, prostitución, embarazos no deseados, relaciones precoces, etcétera, etcétera, que a medida que va pasando el tiempo tiene mayor trascendencia, mayores consecuencias, y hoy
Hoy tenemos nosotros la generación de chicos que fueron adolescentes a principios de los 90 o principios del año 2000, hoy son los papás que de repente constituyen una vida sin compromiso familiar, donde de repente los hijos los forma internet, las redes sociales, y que ellos elijan. Y se nos fue perdiendo esa riqueza de poder transmitir una visión, una misión y un legado de vida a la siguiente generación. Ese creo que es el pilar fundamental que nos genera esa migración. Esta libertad que se viene pregonando desde organismos internacionales en cuanto al sexo, a la poca restricción que puede existir de parte de los padres hacia los jóvenes, que de repente no se estila ahora la experiencia que pudimos vivir nosotros aquí en Honduras, y me imagino que ocurría en Argentina, donde había algún control de parte de los padres, en algunas restricciones, en el tener el cuidado de relación que se tenía con los demás seres humanos, pero que por presiones internacionales como que se perdió ese liderazgo que ejercían los padres para tratar de controlar la actitud de los jóvenes, pero esto se convirtió en promiscuidad y trae sus consecuencias. Cantidad de señoritas o niñas que salen embarazadas, y entonces vemos los grandes cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades. Aquí, por ejemplo, en Honduras, me imagino que lo mismo ocurre en las grandes ciudades de Argentina. En Buenos Aires me imagino que ha de ocurrir lo mismo. ¿Qué le pasó a la humanidad? ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Qué nos pasó a los latinoamericanos, Sergio Abregu? Bueno, creo que la filosofía del descontrol nos las han ido metiendo de a poquitito, ¿no? Nos han ido poniendo semillas disfrazadas de verdad, semillas disfrazadas de cuidado, y fueron engañándonos. Yo puedo hablar de situaciones de mi país, las cuales no me enorgullecen para nada. Al contrario, me producen vergüenza y un sentido de tener que decirle perdón al mundo, ¿no? Porque si bien uno no concibe estas ideas, uno viaja y dice, argentino, en tu país suceden tales cosas, en tu país esto, ¿no? A modo de chiste muy anecdótico, cuando yo estuve en el año 2001, hubo una crisis grandísima en Argentina donde había una sucesión de gobiernos en 72 horas que fue récord en el mundo, y se desató una crisis social donde las noticias que salieron fue que en Argentina había una ciudad que corrió la noticia que se comían los gatos. Entonces un niño de 4 años me dice, Sergio, tengo 2 noticias para darte, una buena y una mala. Me dice, ¿cuál querés escuchar, la buena o la mala? Le digo, contame la mala. Y en Argentina hay problemas, la gente está robando los camiones y se están comiendo los gatos en la calle. Y yo lo miraba como diciendo, ¿este niño de dónde salió? Y le digo, ¿y la buena cuál es? La buena es que estás en Honduras y vos te salvaste, ¿no? Me agarró una carcajada en ese momento y dije, no puede ser que este niño me haga esta broma con este raciocinio. Pero en realidad hemos sido cada uno de nosotros en nuestras sociedades parte de esto, ¿no? Y hago mea culpa para no responsabilizar a nadie, sino decir, el ser humano ha encontrado diferentes chivos expiatorios. De repente nos inventaron los anticonceptivos para decir no hay que cuidar la natalidad, pero por otro el mensaje era hay que tener una vida de promiscuidad libre. Pero ahora tenemos esa promiscuidad está fallando y está aumentando la población. Ahora hay que buscar la manera de solucionar eso. Metamos el aborto o metamos una ley de género respetando ideologías, y hemos ido permitiéndonos que se nos vayan muriendo algunos valores. Cuando uno estudia las generaciones, tenemos la generación silenciosa, que serían, en mi caso, fueron mis abuelos. Para las personas más jóvenes, la generación de los baby boomers, los hijos de la guerra, han sido los abuelos de la generación del hoy. Generación X, que soy yo, que oscilamos entre los 55 y 40 años, vienen los millennials, los Z, los alfa,
Y cada una de estas generaciones ha ido perdiendo parte de esa riqueza. Hoy estamos perdiendo a nuestros abuelos, que son los que tienen la reserva de esos valores. Y pareciera ser que vivimos en un mundo que están diciendo tenemos que callar esto porque esto no nos genera la sociedad que queremos. ¿Y por qué? Porque es la sociedad que en su momento controlaba con quién salíamos, mentoreaba el crecimiento, monitoreaba el estudio, la preparación, el trabajo honesto, la remuneración a través de ganarse esa remuneración. Y creo que hoy necesitamos recuperar esa comunicación con esa generación que nos produjo tantos beneficios como familia, como sociedad y como seres humanos. Obviamente ninguno de ellos fue perfecto, pero tenían sembrado dentro de su corazón una concepción de la vida mucho más sana, de hecho vivían mucho más tiempo y lograban alcanzar cosas que permanecen en el tiempo. Una realidad que se vive en Latinoamérica es el tema del consumo de alcohol y de drogas. Es sorprendente cómo en la década de los 70 o 80, que es mi infancia y mi adolescencia, era raro escuchar de que alguien se fumaba un cigarrillo de marihuana. Entonces ya todo el mundo lo identificaban, eran 2, 3, 4 muchachos metidos en la onda del amor y paz y de la influencia hippie en los Estados Unidos, y los identificábamos así sencillamente. Pero ahora es terrible, en el barrio, en la colonia, en la aldea, en el caserío, encontramos que hay consumo de drogas y ya desde el niño, el adolescente, el adulto y el adulto mayor también están metidos en esto del consumo de la droga. ¿Qué impacto tiene esto en la sociedad y cómo yo creo que lo más importante es cómo impacta en el ser humano problemas sociales de esta naturaleza? Bueno, los problemas de la droga son de público conocimiento. El tema es que las drogas han cambiado tantas caretas que hoy las tenemos en muchas áreas. Antes nosotros decíamos un cigarro de marihuana, una inyección de heroína, una aspiración de cocaína. Hoy se ha diversificado en cuanto a la variedad de la droga, en cuanto a su consumo como producto, pero se ha ramificado en otras cosas, a través de la tecnología, a través de los dispositivos electrónicos, videojuegos, que fueron generando otro tipo de adicciones también, tan nocivas, tan peligrosas como las drogas propiamente dichas, y que van tocando desde más niños a nuestras generaciones. Antes uno, cuando escuchaba acerca de drogas, asociaba eso a una persona libertina, a una persona que ya había salido de la tutela de sus padres y tomaba sus propias decisiones. Pero hoy tenemos chicos que están viviendo estas situaciones dentro de la propia casa, y son chicos que no salen de su hogar, están ahí, ¿no? Que son los chicos que sufren adicciones en su propia habitación del hogar. Entonces, yo considero que el principio de las adicciones, de las drogas, se va replicando con diferentes sustancias o elementos y nos va tocando de manera silenciosa otras áreas. Es como el cáncer, como el tumor. El doctor dice, detectamos una mancha, hay que hacer un examen patológico, ¿no? Vamos a extraer una biopsia y vamos a analizar. ¿Por qué se analiza? Porque ese análisis va a decir, ¿es algo que se puede extirpar ahora mismo? Puede ser benigno, puede ser maligno, pero si esto se ramifica va a tocar otros órganos vitales. Esto es lo que ha producido el uso y el consumo de drogas. Ha generado un principio que fue contaminando nuestras generaciones y que ahora se diversificó, mutó en diferentes drogas químicas, drogas naturales, drogas tecnológicas, drogas a través de hábitos, ¿no? Y tenemos por consecuencia una generación de muchachos que está expuesto a tener menos concentración, mayor niveles de estrés, ansiedad, dependencia y por consecuencia una reacción emocional, física y espiritual ante estos estímulos que hoy tienen, ¿no? Y que cuando se los quitamos cambia todo su paradigma de vida
y nos encontramos con violencia, con depresión, con suicidio, ¿no? Con delincuencia y con trastornos serios, ¿no? Ya sea en la parte física, emocional o espiritual. Estamos en un mundo que está abierto a las telecomunicaciones. Ahora, antes era un sueño pensar que yo iba a comunicarme con Sergio Abreu y poder platicar así como lo estamos haciendo ahora, que se hace también en el entorno familiar. Una persona que se tuvo que ir a España o se tuvo que ir a los Estados Unidos, puede estar en contacto diario con su familia, verse a la cara, poder percibir las emociones, manifestar las emociones. Y entonces aparecen redes sociales donde nos dicen que podemos tener amigos y vamos sintiendo como satisfacción cuando logramos tener los primeros 100, los 200, algunos que llegan a 1000 y especialmente en el caso de jóvenes que tal vez son atractivas, son agradables, no por lo que expresan de intelectualidad, sino porque tienen que mostrar aspectos físicos, entonces vemos que de un momento a otro son un fenómeno y son conocidas en el mundo y entonces ya no tienen 100, sino que tienen 1.000.000 de seguidores. Pero ¿qué ocurre? Que ahora que tenemos tantos amigos, ahora que tenemos tanta comunicación con el mundo exterior, a nuestro ambiente, pero la gente se va más bien, en vez de liberarse, se va comprimiendo, se va escondiendo, se va metiendo en una cápsula. Y usted es especialista en esta materia. ¿Cómo impacta la red social en la autoestima? ¿Ha servido para que la gente se libere o más bien para que la gente se encierre? Bien, las redes sociales es como el cuchillo o el revólver, ¿no? El cuchillo es bueno o malo, depende de la mano que tenga el cuchillo. El cuchillo sirve para comer o el cuchillo puede servir para que alguien convierta un delito. El mensaje de las redes sociales, la red social no es ni buena ni mala, sino es la presión que nosotros vamos generando a través de las redes sociales. Obviamente que nosotros encontramos que hay un sistema que nos dice, usa esto, pero es como que, pero no te están dando un fundamento para decir, utiliza esto, utiliza esto para crecer, utiliza esto para aprender, para generar un entretenimiento sano. El problema está en que nos van poniendo como en el camino de Hansel y Gretel diferentes dulces y lo utilizamos a nuestro libre albedrío y ese es el gran problema. Que a la hora de los que salen a expresarse, no salen solamente las personas que tienen un principio, un valor, sale el que tiene bronca, el que tiene un enojo, el que tiene una tendencia, y hay un comezón de oír en la generación. Lo vamos descubriendo y mayormente los que tenemos de repente algo positivo para dar somos los más prejuiciosos en cuanto a esto y a veces llegamos tarde, ¿no? En mi caso yo estoy en casi todas las redes sociales y lo digo, o sea, por momentos me resistía, digo, no, ¿cómo voy a estar en tal red social? Sucede tal cosa. Y ya cuando se abrieron mis ojos, los que generaban este tipo de visión dentro de las redes sociales, como las apariencias, el exhibicionismo, todo lo que tiene que ver con el sexting, lo que tiene que ver con abuso de menores o seducción de menores, fingiendo ser otra persona, uno llega tarde, ¿no? Porque dice que qué bárbaro esto. Y hay un impacto grandísimo. En mi caso, yo comparto una experiencia como papá. Mis hijos me decían, quiero tener TikTok, y TikTok es la aplicación que hoy están usando los adolescentes. Entonces, cuando yo vi por primera vez la aplicación, claro, no conocía cómo funcionaba y uno veía cosas que dicen, esto no va. Hasta que encontré la manera de poder interactuar con mis hijos. Entonces, producimos contenido juntos. Entonces, esto me brindó a mí interiorizarme de la red social, generar un mensaje positivo, integrar a mis hijos y poner ciertos límites y cuidados alrededor de los chicos. Fue maravilloso porque empezamos a interactuar generando contenido de valor.
Pero quien no tiene esta oportunidad ingresa y es una red, ¿no? La red puede servirme para pescar, pero la red me sirve también para quedarme atrapado, ¿no? Entonces, creo que ahí es fundamental el mentoreo, la tutela, y sin invadir de repente el aspecto privado, generar esa conciencia de valor, de principio, del cuidado, ¿no? Del saber seleccionar, desechar, para tener tiempos establecidos en cuanto al uso de las redes sociales y que me afecte positivamente. Mi esposa es especialista en educación a nivel inicial, primario y secundario, es coach educativa y ella comparte una premisa con los papás que hacen la tarea del homeschooling. Le dice, las redes sociales y la tecnología no tienen que ser enemigos, tienen que ser aliados. Y nosotros tenemos que ser entrenadores de una herramienta. Y lamentablemente hoy tenemos papás que cuando el chico, el niño, que el niño de hoy es el niño de la generación alfa, nació con este dispositivo, ¿sí? Le damos el dispositivo para que se calle y estamos cometiendo ahí, le estamos entregando un cuchillo que pudo haber sido una herramienta para comer, pero que se lo estamos poniendo y con esa herramienta puede matar, y la primera persona que puede matarse es a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que aprender a trabajar en base a eso para generar conciencia, una formación y una correcta mentorización para que las redes sociales no nos atrapen y las redes sociales sean un elemento de enriquecimiento y no de destrucción. Sin duda que el COVID-19 y esta pandemia ha impactado al mundo. Creo que aquí se vinieron abajo costumbres, la forma de comportamiento social, el contacto cercano, y se volvió una bomba de tiempo en los hogares. Padres que no tenían la oportunidad de estar con sus hijos se han visto obligados a tener que estar bajo el encierro. La parte educativa depende ahora también de la red social. Esto obliga también a que tengamos la relación de trabajo a través de las redes sociales. Entonces, pero ¿cómo el ser humano puede entonces poder administrar de la manera más adecuada estos dispositivos? ¿Cómo podemos hacer que esto no se convierta en una carga, en un problema, en una adicción, que nos permita liberarnos como seres humanos y lograr alcanzar entendimiento y saber que solamente es un instrumento y no que se convierta en un yugo en la vida personal? ¿A dónde está esa frontera, especialmente de los padres, en el tratamiento que se le deba dar a los hijos en el manejo de aparatos que ya son del cotidiano uso por todas estas relaciones que se han trastocado post-pandemia? Yo creo que esta situación del COVID nos enseñó dos cosas. Primero, que podíamos seguir nuestra vida en el rumbo en que veníamos, atrapado por el sistema, por el trabajo, el afán, la ansiedad y las diferentes situaciones personales, o abocarnos a nuestra labor y tarea familiar. Para quienes vieron la segunda opción, la situación del COVID fue algo que los potenció, los llevó a conocerse, los llevó a interactuar, a sentarse en una mesa. Las bromas que se hacían en redes sociales eran ya no sé qué limpiar, ya no sé qué ordenar. Y llevó a la familia a sentarse a comer y poder mirarse y compartir, aprender a cocinar, aprender a conversar, ver películas juntos, pasar mucho tiempo. El que no pudo entender esto buscó escapes a través de las redes sociales, fueron las personas que tal vez se viralizaron y perdieron esta oportunidad de la convivencia. Yo creo que el factor fundamental pasó y pasa por tomar una decisión. Porque así como las adicciones a las drogas, las redes sociales también son una adicción. Entonces, tengo que tomar primero una decisión. Segundo, hacer acuerdos personales.
en ese acuerdo personal decir, bueno, voy a dedicarle tanto tiempo. Tercero, respetar esos acuerdos, ¿no? Y ayer estaba compartiendo con mi hermano una conversación y me dice, yo tomé una decisión, dice, a partir de cierta hora le pongo silencio al teléfono porque no me tiene que robar ni el descanso ni el tiempo de mi casa y la ansiedad de estar viendo quién me escribe o qué notificación me llega. Como toda adicción lleva un tiempo de proceso, pero la palabra decisión es la clave, ¿sí? Entonces, ¿qué le digo a los papás? Hoy el chico que tiene 4 o 5 años, vas a abrir, vas a cerrar los ojos, te lo vas a encontrar con 15, 16, 18, 20, y si está dentro de los parámetros normales, va a salir a formar una familia, pero si tu hijo no ha tenido esa nutrición, se va a ir de la casa, va a elegir, vaya a saber qué tipo de relaciones y lo vamos a dejar expuesto. Entonces, la palabra decisión, que se aplica a todo, ¿no? Por ejemplo, la persona que dice voy a hacer dieta, hay que preguntarle y decirle, por favor aclárame qué día va a comenzar tu dieta. El lunes. ¿El lunes de qué mes? ¿Qué fecha? Entonces ahí cuando comienza esa decisión, comienza la transformación. Y este trabajo con las redes sociales también es una decisión en familia, que tenemos que poner acuerdos, respetarlos, y de repente también momentos de apoyarlos. Tu hijo te dice, quiero jugar Fortnite en red, un juego que juegan los jóvenes y adolescentes. Yo me he sentado a jugar con mi hijo o a ver cómo juega y a preguntarle, interactuar, y eso ha ayudado también a poner ciertos límites para decir, bueno, ok, yo compartí con vos incluso este tiempo, supervisé, acompañé, pero también tuve la oportunidad de mentorear y poner un límite. Y si tomamos la decisión de ocupar ese papel, creo que podemos hacer uso y no abuso. Voy a volver ya a cosas muy personales con Sergio Abreu, hombre de radio y de televisión. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? ¿Qué lo obliga a Sergio a incursionar en la radio? Yo me declaro enamorado de la radio, a mí me gusta este medio de comunicación por excelencia, porque es un medio que permite, digo yo, que la inteligencia del ser humano se desarrolle. Porque cuando uno está escuchando, aquí alguien nos está viendo en este momento, entonces la imagen es de gran ayuda. Pero en la radio no, la gente, cada cosa que uno va diciendo o cada cosa que uno escucha provoca que utilicemos la imaginación, que nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio, y se vuelve agradable esa posibilidad inimaginable de que uno está solo en una cabina, pero uno no se puede imaginar cuántas personas desarrollando diferentes tipos de actividades, el que va conduciendo, el que está trabajando en un taller, el señor que está en una construcción, el campesino que va a hacer su labor de campo, está conectado con lo que uno está diciendo. ¿Cómo fue la experiencia de Sergio Abreu? ¿Cómo se mete en este campo de la radio y posteriormente la televisión? O no sé si empezó primero en la televisión y después en la radio. Fue una experiencia maravillosa. De hecho, uno de mis mentores, que en paz descanse, Nicho Cuellar, hondureño, que ha sido director y por mucho tiempo tuve la oportunidad de conocerlo, y él me incursionó en el ámbito de la radio y la televisión, alguien a quien yo le agradezco mucho, pero pasa por la experiencia de poder ayudar y transmitir y comunicar algo. Estar en radio es fantástico porque cuando lo sentís es como que estás abrazando a todos, ¿no? Y es como la expectativa de que te ponen a jugar al amigo invisible y querés agradarlo, llegar a su corazón y decís, ¿quién será que me está escuchando? Entonces, cuando una persona llama y te dice, estoy escuchando desde el taxi, wow, qué bueno, voy conversando con el taxista, o estoy en mi taller, uy, estoy trabajando junto con vos, genera esa adrenalina de decir, estoy presente en una casa, estoy presente al lado de un amigo que no hemos tenido la oportunidad de interactuar y conocernos, pero que él me regaló un espacio de su corazón.
simplemente con mover el dial, apretar un botón y decirme, te vas a sentar aquí. Y es un sentido de realización, pero también de responsabilidad, pero una renovación de sentirte como la canción de Roberto Carlos, ¿no? Tener 1 millón de amigos y te inspira y te motiva. El producto de esto es que hoy yo soy una persona que vivo en una casa normal en Santa Cruz de la Sierra, pero me acuesto cada noche diciendo, tengo amigos en todo el mundo. Amigos que tuve la oportunidad de compartir experiencias personales en carne y hueso, y otros que de repente no sabes quiénes son, pero que te sorprenden. Hace poquito empecé a abrir mi red social en TikTok, sergiobregu.ap, y creció así, voló, ¿no? En 2 meses tengo ya más de 65.000 seguidores así, y me llega un comentario y me dice, Sergio, creo que te vi comprando pollos por la avenida tal, y me pone ja, 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 ¿no? Entonces, algunos ponían comentarios sobre el video, pero esos comentarios así de alguien que dice, te vi, te reconocí, uno dice, wow, qué lindo. Es, significa que soy parte importante en el corazón y la vida cotidiana de una persona. Y eso es lo que generó en mí y lo que genera la radio y la televisión. El poder decir, soy parte de una familia más. La primera experiencia fue en Argentina, esto de los medios, o fue fuera de su país? Bueno, yo tengo 23 años, ya van a ser 24 años viviendo fuera de Argentina, y esta experiencia la he tenido en Honduras, aquí en Bolivia, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile, y uno siente una gratificación muy, muy fuerte. Le comparto algo muy anecdótico y muy significativo que me pasó en Honduras hace 2 años atrás. En el año 2002 hubo un problemita en el Colegio Reyes, si no me equivoco, en la colonia Suyapa, en San Pedro Sula. Y fue a compartir una conferencia, y ahí mismo grabamos un programa de televisión, donde hicimos un informe a modo juvenil. Y bueno, nos fuimos de aquel lugar. Ese colegio tenía un problema de pandillas, tenía un problema de violencia juvenil. Entonces nos pidieron que fuéramos a dar un mensaje para la juventud. Estoy hablando del 2002, más o menos 2017, yo estoy por dar una conferencia en un colegio cerca de la colonia que está saliendo hacia Puerto Cortés, no recuerdo ahora el nombre del colegio, cerca de la UTH, y estaba conversando con la directora y con la dueña del colegio y me preguntaba, ¿cuáles son los resultados que podemos esperar de este programa de conferencias? Entonces le digo, bueno, necesitamos hacer un seguimiento, un trabajo a largo plazo. Pero estando ahí conversando, interrumpe un profesor la conversación y viene y me da un abrazo. Y se emociona y empieza a llorar, un profesor que tenía en ese momento, calculo, unos 28 años. Entonces yo lo contengo, percibo su emoción. Me dice, ¿sos Sergio? Sí. Me dice, yo quiero darte gracias. Porque cuando fuiste a dar la conferencia al colegio, al Reyes, yo consumía drogas. Y esa conferencia que vi y tu programa de televisión me ayudó a cambiar de vida, y hoy soy profesor en este colegio y ayudo a chicos en situación de calle. Quiero decirte gracias. Ese minuto fue como tocar el cielo con las manos, que pudieron haber pasado de diferentes maneras, pero esa oportunidad que me dio la televisión de llegar a alguien es algo que guardo en mi corazón hasta el día de hoy como un combustible que me genera la energía, la fuerza y la convicción para decir, necesito enfrentar un día más con la misma actitud. Sergio Abreu, argentino, pero su esposa es boliviana. Correcto. ¿Cómo se da ese encuentro y de las cosas inexplicables? Porque uno cuando está pequeño uno cree que ve que de repente el papá se casó con alguien de la comunidad y el vecino, los amigos, y uno no piensa que la historia puede ser diferente, el tener que encontrarse en el camino a personas de otra nacionalidad, y pues esas son las cosas que Dios hace y que el hombre a veces no logra entender. ¿Cómo ocurrió esto,
Sergio Abreu, ¿cómo se encuentran con su esposa y toman la decisión de formar un hogar? Bueno, fue muy anecdótico porque en el año 2000 yo vine a compartir aquí conferencias a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vuelvo otra vez en el 2004 y regreso en el 2006. Y en ese trayecto yo había conocido muchos chicos, entre ellos a mi esposa, pero no teníamos ningún vínculo más que conocernos como amigos. Estoy dando una conferencia en una iglesia, una congregación me invita a poder a disertar y veo a quien es hoy mi esposa y le digo, uy, qué lindo verte después de tanto tiempo, conversamos y bueno, quedamos ahí. Finalizando la conferencia, salgo, me llega un mensaje, un email, en aquel entonces, una invitación desde el municipio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El municipio de Santa Cruz de la Sierra es uno de los 2 municipios más importantes del país y solicitaron que yo pudiese compartir mi experiencia en trabajo con pandillas. Y firma doctora Heidi Roca, directora de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal. Muy bien, oficial mayor. Me voy a la reunión y cuando estoy sentado ahí a punto de disertar, se sienta al lado quien es hoy mi esposa y me mira y me dice, ¿qué haces aquí? Dice. Y yo la miro y le digo, no, ¿qué haces acá? Eh, no empezamos a intercambiar y le digo, a mí me invitó la doctora para disertar sobre el trabajo con pandillas juveniles. Y me mira mi esposa y me dice, ¿qué doctora? La doctora Ivy Roca que está ahí adelante. ¿La que está ahí? Sí, ella es mi mamá. Y la cuestión es que nos dimos con una sorpresa ahí. Entonces, el municipio después de eso abrió un espacio para trabajar con juventudes y adolescencia. Tuve la oportunidad de trabajar en mi esposa bastante tiempo en el mismo proyecto. Y bueno, se dieron las cosas en el camino. Ella todavía no había terminado su carrera universitaria, estaba a punto de terminar. Formamos una relación, contamos con el apoyo de sus papás y mis papás y formamos la familia y llevamos aquí 14 años ya casados con 3 hijos y esa fue la gran odisea, ¿no? Que convergimos en una misma tarea, en un desafío por la sociedad y es así que formamos nuestra familia. Para decidir en qué país vivir, ¿qué? ¿Tiraron la moneda al aire? Porque el hecho de decir cambiar, ¿tenía que cambiar radicalmente ella su forma de vida o también Sergio Abreu tenía que hacerlo? ¿Cómo fue esa decisión? Bien, o sea, fue muy interesante porque eso se definió en el pedido de mano. Entonces, yo sabía que tenía a su mamá que estaba plenamente convencida, pero teníamos que convencer al papá. Entonces, el papá agarra y me dice, muy bien, dice, cuentan con mi apoyo, pero lo único que te pido, Sergio, es que ella termine su carrera. Entonces, como le faltaban año y medio para terminar la carrera, dijimos, bueno, vamos a acceder, pero la cuestión que nos enamoramos, por lo menos yo me enamoré de Santa Cruz de la Sierra y de la riqueza humana que hay en esta nación, y bueno, terminé cediendo yo, pero no lo tomo como la palabra ceder, porque eh, adopté la manera de ver la vida de este país que amamos. De hecho, 2 de mis hijos, de nuestros hijos, nacieron en Argentina. El chiquito nació aquí en Bolivia, pero los 3 tienen doble nacionalidad. Pero fue así, ¿no? Bajo el compromiso de que mi esposa termine de estudiar porque era el deseo de su papá, nos quedamos aquí primeramente por 1 año y medio y llevamos 14 años. Correcto, sí, es que teníamos aquí titulado que están, que está, usted actualmente vive en Bolivia, usted está Sí, radicado en Bolivia y estamos transmitiendo aquí, estamos de Bolivia, que estamos. Ahora, esto de las costumbres ocurre, creo que siempre en todas las parejas, el hecho de entre familias hay costumbre, me ocurrió a mí, nosotros por el tipo de trabajo de mi padre y de mi madre, entonces éramos personas que no nos acostumbramos a tener que estar sentados en una mesa y éramos 10 hermanos, desde ahí había alguna dificultad
y sentarnos a la mesa. Pero en el caso de mi esposa, su familia era más pequeña y ellos estaban acostumbrados que en cada tiempo de comida estaban alrededor de la mesa y compartían en la mesa. Para citar algún detalle, pero ya hablar de nacionalidades es el tema, desde el tema gastronómico, la comida, las costumbres, la forma de compartirse, de comportarse. ¿Puede haber ahí algún conflicto? ¿Cómo se dio en Sergio Abreu y su esposa el poder congeniar e ir cediendo, me imagino, ciertos espacios para poder ir entendiendo todo lo que se puede dar en cualquier pareja? Usted está tocando uno de los puntos neurálgicos que uno tiene que llegar a concertar, ¿no? Porque, bueno, cada nacionalidad tiene un perfil muy fuerte, muy dominante, ¿no? O sea, y nosotros los argentinos tenemos nuestro acento, nuestras costumbres, nos tildan en muchos lugares como soberbios, arrogantes, y en muchos aspectos la sociedad tiene razón, algo que yo he tenido que ir creciendo en ese sentido, pero sí, como lo dice usted, las comidas, la conversación, ¿no? Los argentinos tenemos mucha influencia italiana, entonces hablan todos a la vez y la conversación viene por aquí, por allá y así, y aquí la conversación es muy ordenada, habla uno y todos hacen silencio. Era muy obvio que había un argentino en la mesa, ¿no? Porque interrumpía conversaciones, hablaba fuerte. Cuando yo hablaba pensaban que estaba enojado o discutiendo con alguien, pero es la naturaleza de nuestra expresión. Y sí, fue un camino de aprendizaje de ambos lados. De hecho, hoy yo aprendí a cocinar muchas comidas de acá. Mi esposa me enseñó a hacer comidas de acá que disfruto mucho. Es más, a veces bromeo y digo, a mí me sale más rico el pique macho que a vos. Y los chicos me dicen, sí, es cierto. Y bromeamos con esto. Pero ha sido un camino de aprendizaje. No es sencillo, porque el hecho ya de muchas veces formar una relación con una persona de la misma nacionalidad tiene situaciones de desencuentros. Tener una familia internacional también. Y requiere de mucha paciencia. Al principio fue mi esposa quien se adaptó a mí y bueno, después con el tiempo uno va surcando diferentes situaciones de vida y dice, mira hacia adentro y dice, puchica, tengo que ver también mi parte, ¿no? Y se trata de vencer ese egoísmo que todo ser humano trae, que lo manifiesta de diferentes maneras. Entonces, ahí es cuando empezó, creo que la valorización, y vamos pasando diferentes etapas de la valorización de la persona y la familia que tenemos al lado. Entonces hoy yo digo, esta es mi frase, me preguntan, Sergio, ¿qué nacionalidad tenés? Y esta es mi respuesta de todo corazón para todos los amigos que están allí. Soy argentino, pura cepa de nacimiento, boliviano por decisión y catracho por amor. Muchas gracias, que se siente identificado con nuestro país, que a veces fíjese que, y bueno, usted ya ha estado en este ambiente de Honduras, algo que a mí le admiro a los argentinos y que no es nada nuevo, usted lo adelantaba, y es eso que dice, no, es que los argentinos siempre se creen superiores a los demás, dicen que tienen ya a Dios controlado porque tienen al Papa. En el fútbol se dan el lujo de tener, convirtieron a un futbolista en un dios, que era Maradona, y ahora tienen al mejor jugador de fútbol del mundo, que es Messi, y en todo son superiores, y los muestran como arrogantes, dicen al argentino, pero no, es interesante saber que son parte de la cultura y la costumbre. Y yo vivo en un ambiente así, como usted señala, mi esposa es italiana, y entonces cuando yo empecé a relacionarme con su familia, mi suegra estaban platicando con los hijos,
y las primeras veces yo creía que es que estaban discutiendo. Entonces, ya cuando fui agarrando confianza con algunos de mis cuñados, les decía, hey, mira, estás tratando fuerte a tu mamá, ¿por qué le gritas? No es necesario. Ah, espérate, hermano, ya lo vas a entender vos en poco tiempo, me decía. Y al final es porque era parte de la sangre y el estilo de vida, es que lo viven como con intensidad, cada cosa que dicen, como que lo sienten con mayor intensidad, que de repente uno en estas regiones es un poco más pasivo, más tranquilo, más sereno, pero en esta región de América se vive con intensidad. Bueno, Sergio, lo vamos a volver a tener en Honduras. Cuéntenos a partir de cuándo y en qué lugares, para que ya se vaya preparando la gente en conferencias, porque ese es su trabajo, esa es su labor, a través de estas conferencias, tratar de buscar cambiar la vida de los seres humanos. ¿A dónde lo tendremos y qué manera poder llegar hasta esos lugares? Bueno, voy a tener la dicha de recorrer varios lugares de Honduras. Vamos a estar en Copán, en Progreso, San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Ceiba, Tocoa. Vamos a llegar a una comunidad que se llama Sico, ¿sí? que es una comunidad que está en medio de las montañas, y tener la oportunidad de compartir con personas de varias aldeas en Tegucigalpa, y brindando capacitaciones, conferencias que afectan 3 áreas del ser: el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, va a ser una oportunidad fantástica, porque para todo lo que es a nivel emprendedurismo, empresas, vamos a hablar cómo producir con la mejor actitud ante tiempos críticos y adversos. Y en la parte de alma y espíritu, cómo desarrollar un liderazgo transformador que inspire a las personas a vivir con fe y tener una visión promisoria a futuro. Vamos a estar, Dios mediante, si todo sale bien, llegando el 11 de abril hasta el 10 de mayo. Va a ser una experiencia maravillosa. Sé que van a surgir muchas cosas en el camino, y tenemos la oportunidad de tener espacios abiertos para cada una de las ciudades, ya sea para empresas, para grupos de liderazgo, grupos pequeños, para poder hacer entrenamientos de alto rendimiento que potencien al ser. Yo puedo dejarles mi WhatsApp, también el contacto de mis redes sociales, para derivarlos con quien está coordinando la agenda allí en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. En Tegucigalpa me está colaborando la licenciada Carla Coelho, y en San Pedro Sula la licenciada Odette Ursina, que está haciendo los movimientos de agenda. Pero puedo brindar mi WhatsApp para que cada uno de ustedes pueda solicitar información, o están las redes sociales. Las redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Sergio Abregu 1, sergioabregu.ap en TikTok, Sergio Abregu en Facebook y en YouTube. Y con todo gusto estamos recibiendo sus sugerencias, comentarios, y si alguno necesita el contacto de WhatsApp es 591-766-82002, 591-766-82002. Así que con el anhelo más grande del mundo de poner mi pie en tierra hondureña, y lo primero que quiero hacer es volver a comer unas ricas baleadas. Aquí le esperábamos Sergio Abregu. Yo le estaba diciendo y insistí en Abregu, pero no cambia en esencia el ser humano que es Sergio. Y gracias por tener a Honduras en el corazón, y gracias por venir a contribuir en cosas importantes en el ser humano, en hacernos entender que sí podemos cambiar de vida, que podemos cambiar de actitud, de comportamiento, y que en primer lugar somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios, y que en esa dimensión podemos alcanzar cualquier sueño, cualquier esperanza que tengamos, si lo hacemos de la manera correcta, de la manera adecuada. En algunos momentos lo que nos hace falta es alguien que nos pueda
orientar, que nos pueda guiar, que nos muestre el camino, que nos muestre el sendero por donde tenemos que transitar, y de repente nos hemos equivocado y el camino que tomamos es el por el cual hay que ir como dando una gran vuelta, cuando si lo hacemos de la manera correcta puede ser que el camino el lugar esté más cercano de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ha sido grato platicar con Sergio Abregu esta mañana, saluda a su familia, ha sido una experiencia que ojalá en el futuro podamos tener nuevamente para que abordemos de otras temáticas a profundidad y que podamos también ayudar y a contribuir con la sociedad en general.